Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos al canal, yo soy Mónica. Hoy te enseño cómo escanear y cortar estas imágenes aun si no tienen el contorno en negro, ¿vale? Además vamos a hacer varias pruebas para que tú aprendas a escanear y a cortar tus stickers de una manera fácil y creativa. Comenzamos. Bien, en este caso voy a utilizar el programa de Silhouette Studio, pero se puede hacer con cualquier otro programa de edición, Photoshop, CorelDRAW, etc. Aquí lo que hice fue traer una imagen arrastrándola hacia el programa y a continuación reduzco el tamaño. Voy a quitar la línea que trae por defecto en rojo, le voy a poner en blanco y luego haré un desplazamiento. A este desplazamiento y a la línea le pongo color blanco. Y hago un segundo desplazamiento en tono negro, tanto la línea como el fondo. Ahora selecciono los tres objetos y agrupo. Aquí es la diferencia. Miren, traigo este otro gatito, pero miren los pelitos que tiene alborotado. Entonces voy a reducir igual el tamaño y haré lo mismo que hice con el primer gatito. Y para aprovechar la hoja, puse varios stickers de mi logo y para explicarles también cómo se puede hacer el escaneo y el corte aun si no tiene la parte del contorno en negro. Voy a imprimir, ya ustedes saben el modelo de impresora que tienen, ya ustedes la configuran. Aquí lo que estoy haciendo es configurar la que tengo en casa. Entonces le doy a imprimir y espero. Este es de verdad un vídeo excelente. Me lo pidió una chica que está aprendiendo a hacer cosas de sticker y a veces a ella no le salen los contornos bien. Entonces miren, aquí ya encendí la máquina, tengo el papel fotográfico impreso en el mat y voy a ir a escaneo. Voy a hacer el primer corte en directo desde la máquina, le doy a inicio. Otra vez inicio y ya comienza a escanear. Y a continuación reconoce el material. Aquí lo que hice fue ayudarme de estas flechitas quitando el ruido visual. Bien. Y doy a previsualizar. Si te das cuenta, todas las imágenes tienen contorno, pero las dos de arriba a mano derecha, esos dos círculos tienen unos pequeños defectos. Le damos OK. Y aquí lo que hice fue editar estas imágenes porque voy a eliminar las que no voy a cortar. Entonces voy aquí a la selección de grupo y deselecciono las que voy a utilizar como ejemplo. Le doy a OK y elimino las otras. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones dando clic a la campanita. Una vez que ya tengo todo, doy a cortar y aquí voy a cambiar el corte a la mitad, ¿vale? O el corte por la mitad. Le doy a inicio y ahora esperamos a que corte la máquina. Aquí voy a ir cortando porque si no el vídeo se hace muy grande y esto pues es un desmadre. La gente muchas veces se aburre. Le damos a OK y miren, voy hacia atrás. Este es el detalle que quiero decirles. Y ahora le voy a dar un desplazamiento, ¿vale? De 2 milímetros. Le doy OK. Le doy OK. Procesando, selección a corte. Y aquí voy a cambiar de corte a la mitad y le voy a quitar, ¿vale? Esa opción. Quiero que corte totalmente la silueta del gato y del primer sticker a la derecha. Ahora voy a ir aquí a inicio y ahora vamos a hacer el segundo escaneo. Voy a utilizar datos escaneados. Aquí ya está escaneando el papel. No he retirado, ojo, no he retirado la hoja de papel fotográfico, ¿vale? Y miren, aquí tenemos varias opciones, ¿no? Entonces, igual, reducimos el ruido visual ayudándonos de estas flechas hacia adentro. Y el primer
escaneo la primera opción, es toda la silueta, perdón. Y la segunda, miren cómo queda. Y la tercera, pues igual. No nos sirve. Entonces nos vamos a quedar con la primera porque es el contorno que queremos recortar. Entonces, obviamente vamos a seleccionar las que faltan. ¿Vale? Le doy a guardar en la máquina. Ok, ¿vale? Y ahora doy hacia atrás. Le doy ok, ok. Vamos hacia atrás y ahora selecciono nuevamente la máquina. Aquí hice varios ejemplos, pueden ver. Y ahora aquí, mira, voy a seleccionar algunas imágenes que había cortado anteriormente, que son estas dos de abajo. Entonces, quito solo el gato, ese que tiene los pelitos alborotados, y las demás las elimino. Bien. Ahora vamos a cortar. Seleccionamos corte. Como está corte off o corte, no está seleccionado el corte a la mitad, hacemos este corte normal, sin corte a la mitad. Vale, solo es la silueta. Este es el segundo ejemplo. Una vez que terminó, volvemos al inicio y vamos a recuperar los datos nuevamente. ¿Y qué nos falta? Nos faltan las 3 esferas. Vale, vamos a editar, obvio. Y aquí, mira, voy a escanear porque necesito ver las imágenes que trae el papel. Entonces, de esta manera, ya escaneando, me fijo bien. Es como un paso que tengo que hacer, ¿vale? Deselecciono la que voy a trabajar y elimino las demás. Ahora, aquí, miren, pueden cambiar también el fondo del mat. Si lo tienen en negro o lo tienen oscuro. Miren, aquí está oscuro, pero aquí está en blanco. Para las que no saben, están comenzando con estas máquinas que son diferentes a la CM. Ahora, esta que está aquí cortó, miren, es un corte interno que le hice. ¿Vale? Si te perdiste, regresa y lo ves. Ahora, voy a eliminar las demás que no quiero, aquí igual, y voy a seleccionar estas dos que me faltan. Mira bien y pon mucha atención. Aquí lo que hice fue una distancia de reproducción o un desplazamiento externo a la que está abajo. De las dos primeras, la segunda. Retiro esta que está aquí, que tiene un poco de defecto, y esta trato de colocar. Como obviamente a veces se dificulta mucho hacerlo, lo que hice fue ayudarme de estas flechitas, ¿vale? Una vez más te digo, si te perdiste, regresa el vídeo, lo vas a ver mejor. Y si lo tienes que pausar para aprender, haz lo que tengas que hacer para que lo veas bien y lo entiendas. Mira, movemos las flechitas y ya estaría. Ahora, a la siguiente que está arriba a la derecha, la primera, voy a hacerle un círculo. Y aquí le voy a dar más o menos aproximado, los círculos son de 60 a 62 más o menos de medidas. Entonces a este que está con problemas lo elimino y coloco este encima. Y me ayudo nuevamente con las flechitas. Con mucha paciencia esto se hace estupendamente. Créanme lo que esto nos va a ayudar muchísimo a aprender a hacerlo. Una vez que ya tenemos esto, ¿vale? Le damos a OK. A continuación OK, OK. Seguimos OK y seleccionamos el corte. Y este va a ser un corte total. No le voy a poner corte a la mitad. Una cosa importante que también deben de saber es que obviamente hay imágenes que tienen otra forma, no son circulares o no son cuadradas, y eso ya haré otro vídeo para que ustedes lo puedan apreciar mejor y lo aprendan. Aquí ya impreso, recortadas las imágenes, ahora las voy a retirar del tapete y miren, estas son las que hice el círculo. Mira cómo quedó, está muy bien. Y esta es las últimas, miren. Aquí en el lado este que está aquí tiene un pequeño defecto. Pero bueno, es para que ustedes lo vean.
que se puede hacer de esa forma con el círculo, en vez de hacerlo con el círculo que se hace el desplazamiento, es mejor hacerlo con el otro círculo, añadiendo pues el básico, ¿no? Ahora, miren el gatito. A ver si me deja despegarlo porque está súper fuerte. Aquí en esta parte, si ven que no cortó, porque más adelante les voy a explicar por qué no lo hizo. Miren, aquí tengo dos muestras. Hice tres páginas para explicar los fallos. Miren, esta de aquí cortó perfectamente. Esta de acá no cortó. La silueta no la cortó. No se pudo. Por más que quise, no se pudo. Y esto cortó esta parte, perdón, no cortó esa parte blanca. ¿Por qué? Porque a una le hice 2 desplazamientos, a otra solo le hice 1 y a otra no le hice ninguno. La que no cortó, no le hice nada. Tal cual como estaba la imagen, la mandé a imprimir. La que cortó dentro solo tiene un desplazamiento y la otra tiene 2. Cuando haces muchos más desplazamientos, obviamente los espacios que están más cerca se cierran y por ahí no corta la cuchilla. Miren esto que hicimos con el gatito rosa. Hicimos el corte a la mitad y luego hicimos un desplazamiento. Mira, esto nos va a ayudar para cuando retiremos el papel de atrás no nos rompa la cabeza, porque a veces me suele pasar que me olvido de esta opción y los corto directamente y digo, ay no. Pero bueno, también lo hice en en el sticker de mi logo, para que lo veas. Aquí me cuesta un poquito, pero para que lo veas. Mira, lo quitamos, retiramos bien y así nos quedaría para poder entregar, por ejemplo, las etiquetas escolares, ¿vale? Esta es una manera súper genial de hacerlo. Y bueno, pues ya aquí os enseño todos los que hice. Como os comenté, hice varias hojas. Unas se me pegaron porque el tapete tenía mucho pegamento, ¿vale? Porque estaban recién limpios y yo le había puesto pegamento. Y otros salieron pues sin problema. Y esto es todo por hoy. Si te gustó ver cómo funciona esta máquina de corte, asegúrate de dar like y suscribirte a Monilidades para más vídeos como este. Deja en los comentarios tus sugerencias o preguntas y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós mundo.